What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema del país? The Constitution. The Constitution. La Constitución. What does the Constitution do? What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government, defines the government, and protects basic rights of Americans. Sets up the government, defines the government, and protects basic rights of Americans. Establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los estadounidenses. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? La idea de autogobierno está en las primeras tres palabras de la Constitución. ¿Cuáles son estas palabras? We the people. We the people. Nosotros el pueblo. What is an amendment? What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? A change or addition to the Constitution. A change or addition to the Constitution. Un cambio o adición a la Constitución. Un cambio o adición a la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Cómo llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución? ¿Cómo llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución? The Bill of Rights. The Bill of Rights. La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? Speech, press, assembly, petition, religion. Speech, press, assembly, petition, religion. La libertad de expresión, prensa, reunión, petición, religión. La libertad de expresión, prensa, reunión, petición, religión. How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 amendments. 27 amendments. 27 enmiendas. 27 enmiendas. What did the Declaration of Independence do? What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Announced our independence from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. What are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? Life, liberty. Life, liberty. La vida, la libertad. La vida, la libertad. What is freedom of religion? What is freedom of religion? ¿Qué es la libertad de religión? ¿Qué es la libertad de religión? You can practice any religion, or not practice a religion. You can practice any religion, or not practice a religion. Puedes practicar cualquier religión, o no practicar ninguna. Puedes practicar cualquier religión, o no practicar ninguna. What is the economic system in the United States? What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy. Capitalist economy. Economía capitalista.
Economía capitalista. What is the rule of law? What is the rule of law? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado de Derecho? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Todos deben seguir la ley. Name one branch or part of the government. Name one branch or part of the government. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. Congress, President, the courts. Congress, President, the courts. El Congreso, el presidente, los tribunales. El Congreso, el presidente, los tribunales. What stops one branch of government from becoming too powerful? What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances. Checks and balances. Los controles y equilibrios. Los controles y equilibrios. Who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The president. The president. El presidente. El presidente. Who makes federal laws? Who makes federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? ¿Quién hace las leyes federales? Congress. Congress. El Congreso. El Congreso. What are the two parts of the U.S. Congress? What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos? The Senate and the House of Representatives. The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. senators are there? How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores tiene Estados Unidos? ¿Cuántos senadores tiene Estados Unidos? 100 senators. 100 senators. 100 senadores. 100 senadores. We elect a U.S. senator for how many years? We elect a U.S. senator for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un senador de Estados Unidos? ¿Por cuántos años elegimos a un senador de Estados Unidos? 6 years. 6 years. 6 años. 6 años. Who is one of your state's U.S. senators? Who is one of your state's U.S. senators? ¿Quién es uno de los senadores de tu estado? ¿Quién es uno de los senadores de tu estado? Answer will vary depending on the state. Answer will vary depending on the state. La respuesta variará según el estado. La respuesta variará según el estado. The House of Representatives has how many voting members? The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 members. 435 members. 435 miembros. 435 miembros. We elect a U.S. representative for how many years? We elect a U.S. representative for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un representante de Estados Unidos? ¿Por cuántos años elegimos a un representante de Estados Unidos? 2 years. 2 years. 2 años. 2 años. Name your U.S. representative. Name your U.S. representative. Nombra a tu representante de Estados Unidos.
Nombra a tu representante de Estados Unidos. Answer will vary depending on the district. Answer will vary depending on the district. La respuesta variará según el distrito. La respuesta variará según el distrito. What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Reviews laws, explains laws, resolves disputes, and decides if a law goes against the Constitution. Reviews laws, explains laws, resolves disputes, and decides if a law goes against the Constitution. Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas y decide si una ley va en contra de la Constitución. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. The Supreme Court. La Corte Suprema. La Corte Suprema. 26. How many justices are on the Supreme Court? 26. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 justices. 9 justices. 9 jueces. 9 jueces. Who is the Chief Justice of the United States? Who is the Chief Justice of the United States? ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts, as of the knowledge cutoff date. John Roberts, as of the knowledge cutoff date. John Roberts, hasta la fecha de corte de conocimiento. John Roberts, hasta la fecha de corte de conocimiento. What is the power of judicial review? What is the power of judicial review? ¿Cuál es el poder de la revisión judicial? ¿Cuál es el poder de la revisión judicial? The power to declare a law unconstitutional. The power to declare a law unconstitutional. El poder de declarar inconstitucional una ley. El poder de declarar inconstitucional una ley. What is one promise you make when you become a U.S. citizen? What is one promise you make when you become a U.S. citizen? ¿Cuál es una promesa que haces cuando te conviertes en ciudadano de Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que haces cuando te conviertes en ciudadano de Estados Unidos? To defend the Constitution and laws of the United States. To defend the Constitution and laws of the United States. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? ¿Qué edad deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Qué edad deben tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 and older. 18 and older. 18 años o más. 18 años o más. When is the last day you can send in federal income tax forms? When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es el último día para enviar los formularios de impuestos federales? ¿Cuál es el último día para enviar los formularios de impuestos federales? April 15th. April 15th. El 15 de abril. El 15 de abril. What is one way that Americans can serve their country? What is one way that Americans can serve their country? ¿Cuál es una forma en que los estadounidenses pueden servir a su país? ¿Cuál es una forma en que los estadounidenses pueden servir a su país? Serve in the military, serve in a government office, or help in the community. Serve in the military, serve in a government office, or help in the community. Servir en el ejército,
servir en un cargo público o ayudar en la comunidad. Servir en el ejército, servir en un cargo público o ayudar en la comunidad. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? ¿Por qué pelearon los colonos contra los británicos? ¿Por qué pelearon los colonos contra los británicos? Because of high taxes, taxation without representation, and because the British Army stayed in their houses. Because of high taxes, taxation without representation, and because the British Army stayed in their houses. Debido a los altos impuestos, imposición sin representación y porque el ejército británico se quedó en sus casas. Who was the first president? Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Washington, D.C. Washington, D.C. Where is the Statue of Liberty? Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York Harbor, New York. En el puerto de Nueva York, Nueva York. En el puerto de Nueva York, Nueva York. What do we call the change from one party to another in the United States? What do we call the change from one party to another in the United States? ¿Cómo llamamos al cambio de un partido político a otro en los Estados Unidos? ¿Cómo llamamos al cambio de un partido político a otro en los Estados Unidos? A peaceful transfer of power. A peaceful transfer of power. Una transferencia pacífica del poder. Una transferencia pacífica del poder. What is the national anthem? What is the national anthem? ¿Cuál es el himno nacional? ¿Cuál es el himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. La bandera estrellada. La bandera estrellada. Who wrote the national anthem? Who wrote the national anthem? ¿Quién escribió el himno nacional? ¿Quién escribió el himno nacional? Francis Scott Key. Francis Scott Key. What is the flag of the United States called? What is the flag of the United States called? ¿Cómo se llama la bandera de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama la bandera de los Estados Unidos? The Stars and Stripes. The Stars and Stripes. Las estrellas y las barras. Las estrellas y las barras. How many stars are there in the flag? How many stars are there in the flag? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera? 50 stars. 50 stars. 50 estrellas. 50 estrellas. What do the stars on the flag represent? What do the stars on the flag represent? ¿Qué representan las estrellas en la bandera? ¿Qué representan las estrellas en la bandera? The 50 states. The 50 states. Los 50 estados. Los 50 estados. What do the stripes on the flag represent?
What do the stripes on the flag represent? ¿Qué representan las franjas en la bandera? ¿Qué representan las franjas en la bandera? The 13 original colonies. The 13 original colonies. Las 13 colonias originales. Las 13 colonias originales. What is the name of the national holiday on July 4th? What is the name of the national holiday on July 4th? ¿Cuál es el nombre del feriado nacional del 4 de julio? ¿Cuál es el nombre del feriado nacional del 4 de julio? Independence Day. Independence Day. El Día de la Independencia. El Día de la Independencia. What is the Independence Day of the United States? What is the Independence Day of the United States? ¿Cuál es el Día de la Independencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es el Día de la Independencia de los Estados Unidos? July 4th. July 4th. El 4 de julio. El 4 de julio. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué pasó en la Convención Constitucional? ¿Qué pasó en la Convención Constitucional? The Constitution was written. The Constitution was written. Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Who is the father of our country? Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país? ¿Quién es el padre de nuestro país? George Washington. George Washington. What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? ¿Cuál es el nombre del himno nacional? ¿Cuál es el nombre del himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. La bandera estrellada. La bandera estrellada. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Freed the slaves. Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. What is one reason a civil war was fought? What is one reason a civil war was fought? ¿Cuál es una razón por la que se luchó la guerra civil? ¿Cuál es una razón por la que se luchó la guerra civil? To end slavery. To end slavery. Para acabar con la esclavitud. Para acabar con la esclavitud. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Nombra un problema que llevó a la guerra civil. Nombra un problema que llevó a la guerra civil. Slavery, states' rights, economic differences. Slavery, states' rights, economic differences. La esclavitud, los derechos de los estados, diferencias económicas. La esclavitud, los derechos de los estados, diferencias económicas. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves, saved the Union, led during the Civil War. Freed the slaves, saved the Union, led during the Civil War. Liberó a los esclavos, salvó a la Unión, lideró durante la Guerra Civil. Liberó a los esclavos, salvó a la Unión, lideró durante la Guerra Civil. What is the rule of law? What is the rule of law? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado de Derecho? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Todos deben seguir la ley. Todos deben seguir la ley. What is one responsibility that is only for United States citizens? What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que solo tienen los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que solo tienen los ciudadanos de Estados Unidos? Serve on a jury. Serve on a jury. Servir en un jurado. Servir en un jurado. Name one right only for United States citizens. Name one right only for United States citizens. Nombra un derecho solo para los ciudadanos de Estados Unidos. Nombra un derecho solo para los ciudadanos de Estados Unidos. Vote in a federal election. Vote in a federal election. Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. What is the capital of your state? What is the capital of your state? Punto. ¿Cuál es la capital de tu estado? Punto. ¿Cuál es la capital de tu estado? Answer will vary depending on the state. Punto. La respuesta variará según el estado. Where does Congress meet? Where does Congress meet? Punto. ¿Dónde se reúne el Congreso? Punto. ¿Dónde se reúne el Congreso? In the Capitol building. In the Capitol building. En el edificio del Capitolio. En el edificio del Capitolio. What does the President's cabinet do? What does the President's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the President. Advises the President. Asesora al presidente. Asesora al presidente. What are the two major political parties in the United States? What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? The Democratic Party and the Republican Party. The Democratic Party and the Republican Party. El Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata y el Partido Republicano. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. The Supreme Court. La Corte Suprema. La Corte Suprema. What is the name of the current president? What is the name of the current president? ¿Cómo se llama el actual presidente? ¿Cómo se llama el actual presidente? Answer will vary depending on the time. La respuesta variará dependiendo del momento. Who was president during the Great Depression and World War II? Who was president during the Great Depression and World War II?
¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Who was the president during World War I? Who was the president during World War I? ¿Quién fue el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién fue el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. What is the national capital of the United States? What is the national capital of the United States? ¿Cuál es la capital nacional de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital nacional de los Estados Unidos? Washington, D.C. Who is the current Vice President of the United States? Who is the current Vice President of the United States? ¿Quién es el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Quién es el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Answer will vary depending on the time. La respuesta variará dependiendo del momento. What is the name of the Speaker of the House of Representatives? What is the name of the Speaker of the House of Representatives? ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes? Answer will vary depending on the time. La respuesta variará dependiendo del momento. How many justices are on the U.S. Supreme Court? How many justices are on the U.S. Supreme Court? ¿Cuántos jueces tiene la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Cuántos jueces tiene la Corte Suprema de Estados Unidos? 9 justices. 9 justices. 9 jueces. 9 jueces. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? July 4, 1776. July 4, 1776. El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Who was the primary author of the Declaration of Independence? Who was the primary author of the Declaration of Independence? ¿Quién fue el principal autor de la Declaración de Independencia? ¿Quién fue el principal autor de la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Which war was fought between the North and the South? Which war was fought between the North and the South? ¿Qué guerra se libró entre el norte y el sur? ¿Qué guerra se libró entre el norte y el sur? The Civil War. The Civil War. La guerra civil. La guerra civil. What was the major issue of the Civil War? What was the major issue of the Civil War? ¿Cuál fue el principal tema de la guerra civil? ¿Cuál fue el principal tema de la guerra civil? Slavery. Slavery. La esclavitud. La esclavitud. Who was the president during the Civil War? Who was the president during the Civil War? ¿Quién era el presidente durante la guerra civil? ¿Quién era el presidente durante la guerra civil? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Freed the slaves. Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación?
Free the slaves. Free the slaves. What is one war fought by the United States in the 1800s? What is one war fought by the United States in the 1800s? ¿Qué guerra libró Estados Unidos en los 1800 segundos? ¿Qué guerra libró Estados Unidos en los 1800 segundos? The Civil War, the Mexican-American War, the War of 1812. The Civil War, the Mexican-American War, the War of 1812. La Guerra Civil, la Guerra México-Estados Unidos, la Guerra de 1812. 76. Name one state that borders Canada. 76. Name one state that borders Canada. Nombra un estado que limita con Canadá. Nombra un estado que limita con Canadá. Alaska, Minnesota, North Dakota, etc. Alaska, Minnesota, North Dakota, etc. Alaska, Minnesota, North Dakota, etc. Name one state that borders Mexico. Name one state that borders Mexico. Nombra un estado que limita con México. Nombra un estado que limita con México. California, Arizona, New Mexico, Texas. California, Arizona, New Mexico, Texas. California, Arizona, New Mexico, Texas. What is the longest river in the United States? What is the longest river in the United States? ¿Cuál es el río más largo de los Estados Unidos? ¿Cuál es el río más largo de los Estados Unidos? The Missouri River. The Missouri River. El río Missouri. El río Missouri. What ocean is on the west coast of the United States? What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? The Pacific Ocean. The Pacific Ocean. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. What ocean is on the east coast of the United States? What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? The Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean. El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Name one U.S. territory. Name one U.S. territory. Nombra un territorio de Estados Unidos. Nombra un territorio de Estados Unidos. Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa. Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa. Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa. What is the capital of your state? What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? Answer will vary depending on the state. La respuesta variará dependiendo del estado. Who was the first president? Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Who is the father of our country? Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país? ¿Quién es el padre de nuestro país? George Washington. What was the 49th state to join the United States? What was the 49th state to join the United States? ¿Cuál fue el estado número 49 en unirse a los Estados Unidos? ¿Cuál fue el estado número 49 en unirse a los Estados Unidos? Alaska. What was the 50th state to join the United States? What was the 50th state to join the United States?
¿Cuál fue el estado número 50 en unirse a los Estados Unidos? ¿Cuál fue el estado número 50 en unirse a los Estados Unidos? Hawaii. Hawaii. What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? ¿Cuál es el nombre del himno nacional? ¿Cuál es el nombre del himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. La bandera estrellada. La bandera estrellada. What is the name of the U.S. flag? What is the name of the U.S. flag? ¿Cuál es el nombre de la bandera de Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre de la bandera de Estados Unidos? The Stars and Stripes. The Stars and Stripes. Las estrellas y las barras. Las estrellas y las barras. What is the largest U.S. state by area? What is the largest U.S. state by area? ¿Cuál es el estado más grande de por superficie? ¿Cuál es el estado más grande de por superficie? Alaska. Alaska. What is the smallest U.S. state by area? What is the smallest U.S. state by area? ¿Cuál es el estado más pequeño de por superficie? ¿Cuál es el estado más pequeño de por superficie? Rhode Island. Rhode Island. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. What is the name of the U.S. national anthem? What is the name of the U.S. national anthem? ¿Cuál es el nombre del himno nacional de Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre del himno nacional de Estados Unidos? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. La bandera estrellada. La bandera estrellada. When do we celebrate Independence Day? When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. July 4th. El 4 de julio. El 4 de julio. What is the name of the United States' first national park? What is the name of the United States' first national park? ¿Cuál es el nombre del primer parque nacional de los Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre del primer parque nacional de los Estados Unidos? Yellowstone National Park. Yellowstone National Park. El Parque Nacional Yellowstone. El Parque Nacional Yellowstone. How many presidents have there been? How many presidents have there been? ¿Cuántos presidentes ha habido? ¿Cuántos presidentes ha habido? 46 presidents. 46 presidents. 46 presidentes. 46 presidentes. Who was the first woman to run for president? Who was the first woman to run for president? ¿Quién fue la primera mujer en postularse para la presidencia? ¿Quién fue la primera mujer en postularse para la presidencia? Victoria Woodhull. Victoria Woodhull. Who was the 16th president of the United States? Who was the 16th president of the United States? ¿Quién fue el 16º presidente de los Estados Unidos?
¿Quién fue el 16º presidente de los Estados Unidos? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Which state is known as the Sunshine State? Which state is known as the Sunshine State? ¿Qué estado es conocido como el Estado del Sol? ¿Qué estado es conocido como el Estado del Sol? Florida. Florida. Which state is known as the Empire State? Which state is known as the Empire State? ¿Qué estado es conocido como el Estado del Imperio? ¿Qué estado es conocido como el Estado del Imperio? New York. New York.